insultan a los americanos. Queremos junta. ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! ¿Qué fue en definitiva? ¿Un florero? ¿Un charol? ¿Un adorno cualquiera? ¿Un ramilletero? Se convirtió en la chispa que encendió los ánimos en aquel 20 de julio de 1810. La inconformidad de un vasto sector de las clases populares, así como también de los hijos de españoles nacidos en América, crecía sin dar tregua. Esta inconformidad venía, por supuesto, de las constantes injusticias que cometía la corona española. Aunque cada uno de aquellos que asistieron a aquella reunión tenía sus propios intereses, tanto políticos, sociales como económicos, aquel día los unió el grito de independencia. Liberarse del dominio español fue mucho más allá que un simple levantamiento en la Plaza Mayor de Santa Fe. Tomó 20 años de batallas, conspiraciones, luchas por el poder y hasta divisiones territoriales para lograrlo. Sí, un proceso marcado también por el rechazo de algunos sectores de la élite y también de sectores populares, incluyendo indígenas y afrodescendientes que no querían la independencia. Ellos creían que tendrían un mejor futuro, manteniéndose fieles y leales al rey de España. El camino hacia nuestra independencia comenzó a mediados de 1819. Mujeres valerosas ofrecieron su vida para defender la libertad. Próceres de la independencia murieron a manos de soldados venidos de otros lugares del mundo. Las aguas del Magdalena marcaron la ruta de los combatientes. Transportaron ejércitos patriotas que buscaban independizarse y tropas fieles a la corona española. Indígenas del norte de la Nueva Granada sintieron que la independencia afectaba sus intereses. Prefirieron su bienestar enfrentándose al ejército de Bolívar. El extremo sur de la provincia vio crecer guerrillas dispuestas a defender a un rey que les prometía libertad. La constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta dio los primeros pasos para abolir la esclavitud en la Gran Colombia. La tregua entre el ejército patriota y el militar español Pablo Morillo fue significativa. Marcó el reconocimiento de Colombia como nación, cambiando para siempre la relación con la península ibérica. El camino que todavía faltaba para lograr la libertad y la soberanía era todavía largo y difícil. Llegados a este punto, permítanme un paréntesis. En la primera temporada de este programa, Bicentenario Anécdotas de Voz a Voz, conté con la colaboración y la compañía de una muchacha llamada Sofía Gómez. Hola, viajeros
amigos, quiero contarles que hoy estoy en mi tierra, estoy en Antioquia. Aquí no solo respiro mi historia, sino que respiro la de todos nosotros. Ay, Sofía, por favor, un poco de seriedad. Hola a todos, me presento. Mi nombre es Sofía y soy amante de la historia. El trabajo no fue solamente placentero, sino además fue un aprendizaje mutuo. Sofía, ¿se puede saber qué comunidades? Es una sorpresa. Permiso para retirarme, señor. Su pasión por la historia, su gran curiosidad, la llevó a recorrer lugares donde habían sucedido las batallas y a entrevistar personas que habitan hoy en día esos lugares para tratar de entender mejor, de profundizar un poco sobre cuál es el impacto de aquellas batallas, de aquellos tiempos en nuestra vida de hoy. Hoy empiezo esta nueva temporada y cuento con una nueva compañera, una nueva colaboradora, también ella muy talentosa y sobre todo extremadamente curiosa. Se llama Camila Jurado. Camila. Hola, Kepa, ¿cómo vas? Aquí feliz por iniciar esta nueva temporada de Bicentenario, anécdotas de voz a voz. Ay, Kepa, yo también, y la verdad para mí es un honor estar compartiendo este proyecto contigo y pues obviamente con todas las personas que son fanáticas de las anécdotas del Bicentenario y de la historia de Colombia. Sentimiento compartido. Ahora sí, vamos a trabajar y sobre todo a aprender y divertirnos. Aló. Probando. Sí. Las ciudades y provincias de la Nueva Granada interpretaron de maneras muy diferentes la independencia. Imitaron en cierta forma el comportamiento de otras ciudades españolas, donde, en ausencia del rey Fernando VII, habían optado por crear juntas de gobierno autónomas. Los criollos no querían necesariamente separarse definitivamente de la corona, no. Querían rellenar ese vacío, esa falta de gobierno y crear sus propias juntas de gobierno autónomas para poder gobernar. Criollos. Fueron llamados criollos los hijos de españoles nacidos en América. Y fue así como con el tiempo se consolidaron tres tendencias. La primera quería un gobierno centralista, la segunda un gobierno federalista y la tercera quería mantenerse fiel a la corona. ¿Ustedes sabían que habían tres tendencias? Los centralistas creían que la soberanía no debía dividirse, al contrario, tenía que ser manejada por un gobierno único y central, más o menos como el que tenemos ahorita en Colombia. Creían que su modelo de gobierno sí podía enfrentar toda la represión de los españoles, mientras que el federalismo lo que podía lograr era una división entre regiones y así dañar la unidad de la Nueva Granada. Uno de los principales líderes centralistas fue Antonio Nariño, quien tradujo los derechos del hombre. Los federalistas preferían un sistema de gobierno parecido al de Estados Unidos, donde creían que a la unidad se llegaba realmente cuando se respetaban las decisiones propias de cada región. Entonces propusieron un gobierno general que se encargaba de los temas comunes de los estados de la federación. Uno de los exponentes más reconocidos del federalismo fue Camilo Torres, quien era un abogado criollo que además fue actor del Memorial de Agravios. Por si no lo conocen, es un documento que proponía una relación mucho más justa entre los criollos y el rey de España. En tercer lugar están los leales a la corona. Eran quienes aprobaban todas las decisiones y todo lo que decía el rey de España o sus delegados mandados desde España. Fue entonces cuando se creó el Estado Libre de Cundinamarca y elaboraron su propia constitución. Jorge Tadeo Lozano fue elegido su presidente y el territorio se proclamó federalista.
Ante semejante revés, Antonio Nariño tomó el poder a la fuerza y instaló un gobierno centralista. A finales de 1811, Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona, Tunja y El Socorro crearon lo que se llamó las Provincias Unidas, no los Estados Unidos, no, las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Las disputas entre federalistas y centralistas pasaron de las palabras a los hechos. Y fue así como surgió la Primera Guerra Civil en Colombia. El conflicto empezó en realidad en 1812, cuando el general Antonio Nariño, centralista, envió a su general Antonio Baraya a someter a los territorios de Tunja y El Socorro. Pero Baraya en el camino desertó, uniéndose a Santander, Ricaurte y Urdaneta para crear un movimiento federalista. Desertar. En la guerra significa cuando se abandona sin autorización a un ejército y las banderas que defiende. Cuando Nariño se enteró de la traición, de la deserción, partió hacia Tunja en diciembre de 1812 y los enfrentó en la batalla de Ventaquemada, de la cual salió derrotado. Regresó a Santa Fe perseguido por los federalistas y sostuvieron una nueva batalla en San Victorino, aquí, en el centro de Santa Fe. La violencia entre centralistas y federalistas facilitaba la tarea de la corona. España insistía en pacificar estas tierras a fuego y espada. Nariño propuso que ambos bandos sembraran un arrayán como símbolo de paz y libertad. En abril de 1813 adornaron balcones y ventanas de las casas. Querían demostrar la riqueza o el patriotismo de sus dueños. Las bandas militares recorrieron las calles principales de la ciudad. Era un día de fiesta. La muchedumbre observó el espectáculo. Las tropas rindieron honores al árbol recién sembrado. Sí, Camila, desafortunadamente los gestos de reconciliación fracasaron estruendosamente. El árbol amaneció derribado 2 meses después y las tensiones continuaron. Bueno, y entonces, ¿cuánto duró esta pelea de centralistas y federalistas? 5 años, Camila, entre 1810 y 1815. Hasta que llegó, por supuesto, el ejército español. A ese periodo histórico, Nariño lo llamó la patria boba. ¿La patria boba? La patria boba fue un periodo comprendido entre el Día del Grito de Independencia, el 20 de julio de 1810, y el comienzo de la Reconquista Española en 1816. 6 años. Nariño bautizó ese periodo de esa manera, la patria boba, para criticar tanto a centralistas como federalistas que luchaban entre ellos y que no llegaban a unirse de una vez por todas para combatir al enemigo común, que era en definitiva España. Sí, líderes de ambos bandos fueron encarcelados, torturados y hasta condenados a la pena de muerte, como por ejemplo Camilo Torres y Antonio Nariño. Algunos historiadores del siglo XX empezaron a llamar a ese periodo la Primera República.
Y criticaban fuertemente a aquellos que querían seguir llamándolo a la patria boba porque consideraban que estos solo tenían en cuenta los acontecimientos, los conflictos iniciales y no el contexto histórico completo en su totalidad. Me parece chévere que incluyamos tanto las batallas como los pactos que se hicieron para llegar a hacer la Gran Colombia. ¿Y tú sabes por qué se le llamaba la Gran Colombia? En realidad se llamó Colombia, así, Colombia a secas. Lo de gran fue un invento de los historiadores del siglo XX para diferenciarla de la Colombia actual. ¿Y qué te parece si le preguntamos a la gente sobre esto? Ah, pues muy buena idea, me parece. Ahora sí, estamos llegando a la villa de Santa María de Leyva, que fue fundada en 1572 por Hernán Suárez de Villalobos. Él era un teniente corregidor de la ciudad de Tunja, que estaba siguiendo las órdenes de Andrés Díaz Venero de Leyva, quien fue el primer presidente de la Real Audiencia de Santa Fe. Acá vamos a hablar con un apasionado por la historia, pero antes de hacer eso, quiero hablar con la gente sobre nuestro tema de hoy. Mientras Camila sigue por allá, quién sabe dónde, de viaje, yo voy a llamar a un historiador muy amigo mío llamado Armando Martínez para preguntarle cómo se podían formar, cómo se formaban esos países hace 200 años. En 1810 y 1815, los estados provinciales fueron un éxito. En cuanto a Estado Nacional, fue una década perdida. Lo que pasa es que, aunque fueron un éxito, no pudieron unirse para repeler el ataque exterior. Y por eso los 10.000 hombres enviados de España en 1815 pudieron ponerle sitio a Cartagena sin que las provincias le ayudaran a Cartagena hasta que cayó. Y una vez caído Cartagena, pues entraron al reino y ya no hubo nadie que se pudiera oponer al poder del ejército español. Vamos a jugar porque tengo esta ruleta que, como ven, tiene 4 números. Cada número va a ser una pregunta. Vamos a ver qué tanto conoce su historia la gente de Boyacá. Hola. Hola, buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Camila. ¿Te gustaría jugar un juego de la ruleta para contestarme una pregunta sobre la independencia? Lo único que tienes que hacer es girar acá para escoger la pregunta. ¿Hacia cualquier lado? Cualquier lado. Ok. A ver, la 1. ¿En cuál de los siguientes lugares se dio el grito de nuestra independencia? A, Cartagena, B, Santa Marta, C, Santa Fe. De Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe, muy bien. Me giran ahí, por favor. La pregunta 4. ¿En qué año fue la batalla de Boyacá? A, 1810, B, 1811, C, 1819. 1819. No, perfecto. Boyacense. Durante el proceso de independencia se formaron 3 tendencias para gobernar. ¿Cuáles fueron? A, centralistas, chapetones y federalistas. B, federalistas, centralistas y leales al rey de España. O C, criollos, realistas y federalistas. La B. Tengo entendido que existieron 2 tendencias, ¿sí? El centralismo y el federalismo. Ajá. Y estaban... Y los aliados al rey. Perfecto, José. Antonio Nariño defendió la idea del centralismo y fue reconocido por A, traducir los derechos del hombre, B, traicionar a Bolívar, o C, fundar el departamento de Nariño. A, traducir los derechos del hombre. Ah, pero perfecto. ¿Por qué te parece importante que tanto ustedes como mi generación, como la de los chiquitos, sepan de historia? Porque pues conocer, digamos, en nuestras raíces, de dónde venimos, nuestros antepasados. Trascendencia. Digamos la trascendencia, que no se pierdan sus legados, digamos las costumbres. Para conocer
muy detalladamente los aciertos y los desaciertos. Básico antes que conocer la historia del mundo. Siempre como colombianos, además nuestra historia es muy bonita. Bueno, Muchísimas gracias Camila. Espero estén Hasta muy, otra muy bien. oportunidad, ¿no? Bueno, Ay, sí, que así muchas sea. gracias. Ya conocimos parte de lo que saben algunas de las personas de Boyacá sobre nuestra historia, pero no solo eso, sino también sus reflexiones de por qué es tan importante que la conozcamos. Ahora sí podemos seguir con nuestro recorrido. ¡Hola, Kepa! Mira, ya a donde llegué estoy por fin en la plaza de Villa de Leyva y estoy demasiado emocionada porque sé que vamos a encontrarnos con unas personas y con un personaje que nos va a llenar la investigación de cosas muy chéveres. Pero por ahora, deleitémonos con esta plaza y esta arquitectura tan espectacular de Villa de Leyva. Guillermo, Hola Camila, ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? qué gusto conocerte por fin. Gracias Camila. Para mí es un gusto conocerte también. Villa de Leyva, ¿qué papel o qué tan importante fue en la conquista? Bueno, en principio Villa de Leyva fue repartido a los soldados de Belalcázar que estaban sin trabajo ya porque ya se había cumplido la conquista. Entonces ellos vinieron y aquí repartieron los terrenos. Entonces Villa de Leyva, dado su clima mediterráneo, servía para plantar olivos y para sembrar trigo. Y ahí comienza toda una historia para Villa de Leyva. Que comienza el cultivo del trigo extensivo por todo Villa de Leyva. Dura 2 siglos Villa de Leyva produciendo trigo, entonces ustedes podrían contemplar en ese momento que grandes personajes de mucho dinero y todo invirtiendo acá. Hubo 8 molinos de trigo movidos por agua que era muy abundante. ¿Y eso era lo que primordialmente se comercializaba? Esa fue la actividad inicial de Villa de Leyva. Igual también sembraron olivos y esa actividad comercial la convirtió en el centro del negocio del trigo que se exportaba de aquí a Venezuela, a Ecuador y a todo el nuevo reino de Granada. Entonces por eso era muy potente. Claro, Y por eso ves tú que era una villa muy elegante y con personajes de mucho dinero y todo eso, Camila. ¿Esto es lo tuyo? Sí, este es Huella, Camila, te lo presento. Huella nació en el año 1991 aquí en Villa de Leyva y era impreso. Ok. Y era un periódico cultural y ambiental con ese enfoque. Pues después del tiempo, como hace 10 años después, yo dije, oiga, pero sería bueno que siguiéramos la línea colonial, porque acá en la colonia, la información que llegaba y los edictos que salían de la gobernación y todo el virreinato los colocaban en unas carteleras, en varias carteleras que estaban repartidos en el pueblo. Entonces yo dije, oiga, pues bueno combinar el periódico con el sistema de los edictos. Entonces esa fue como la idea de Huella en términos de este formato. Guillermo, te felicito mucho. Bueno, Gracias, ustedes Camila. Tienen que ir a mirar esto y ahora nosotros nos vamos para el parque Sí. para que me sigas contando. Y me gustaría saber primero quién es este personaje y por qué me trajiste a este espacio en particular. Bueno, te traigo en este espacio porque precisamente se llama Antonio Ricaurte. Y Antonio Ricaurte es como un héroe de la independencia muy importante que nació aquí en Villa de Leyva, nació en esa casona. Ricaurte, el gran acto de Ricaurte heroico fue que se explotó todo el sitio donde estaba en San Mateo, en una casona, toda la pólvora y del ejército patriota. Y cuando estaban rodeándolo todo el ejército realista, él hizo explotar, ¿sí ves? Por eso esta estatua, ¿sí ves? Claro. Que tiene los barriles de pólvora. Y la llama con que él prende y hace explotar completamente eso. En el himno nacional justamente está en esa estrofa que dice Ricaurte en San Mateo, en átomos volando. Y acá hacen ceremonia acá todos los años y se volvió, pues es el héroe principal nacido y criado aquí en Villa de Leyva.
Casa Sí. Museo Antonio Nariño. Sí, esta es la famosa casa de Antonio Nariño. Esta es una de las casas más importantes. Sí, esta tal vez es la casa más importante porque está habilitada y permite la entrada y el disfrute de toda la gente, ¿no? La casa de Nariño. ¿Por qué te parecen tan importantes este tipo de espacios como los museos? Sí, mira, el museo es la memoria. Es una memoria que nos permite guardar en el tiempo y en el espacio las ideas o los personajes o todo lo que tiene referente en la historia del hombre, en la construcción del hombre. Entonces estos espacios son como una memoria tridimensional, multidimensional, porque tiene documentos, porque tiene muebles, porque tiene historia, para construir y guardar la memoria de la humanidad. Son los museos, básicamente. Bueno, Guillermo, ya para finalizar te quiero agradecer de todo corazón porque me mostraste Villa de Leyva desde otros ojos. Pero quiero dejarte una impronta, recordar a Villa de Leyva como un corazón de Colombia. Aquí vamos a encontrar mucho sentido y sentimiento y los orígenes y la historia y el presente, y para prepararnos para ese futuro con un corazoncito bien lindo de querer y amar lo que fuimos, lo que somos, para poder ser lo que seremos. Bueno, te agradezco nuevamente. Claro que sí. Te doy el abrazo después de pandemia. Bueno, vale. Chao, Guillermo. Chao, Cami, que estés bien. Los desacuerdos entre si la Gran Colombia debía depender de un gobierno centralista o si por el contrario debía depender de uno federalista donde cada una de las regiones tuviera su propia autonomía, terminó por disolver definitivamente el sueño de Bolívar. Para algunos la separación fue positiva, pero para otros acabó con la posibilidad de sumar recursos naturales y también de convertirse en una potencia económica en su región. Aunque también hubo unos acuerdos que llenaron de esperanza a Colombia. Sí, Camila, pero eso lo relataremos en próximos capítulos de Bicentenario, anécdotas de voz a voz. Continúen con nosotros. Amemos nuestra historia, conectados con ella.